Hernández González, presidente de la mesa directiva de la 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, presente. Quien suscribe, diputado Israel Espíndola López, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, de la 62ª Legislatura, con fundamento en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción segunda, 57, 61, fracción primera y demás relativos aplicables a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 30, 79, 81 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69, fracción 23ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, 13-A, fracción 23ª, incisos A y B, fracción 35ª, incisos C, G y J del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México en materia de grupos en situación de vulnerabilidad, con sustento en la siguiente exposición de motivos. En el lenguaje común y en documentos oficiales es frecuente referirse a ciertos sectores de la población como grupos vulnerables. Sin embargo, este término ha sido objeto de debate en el ámbito académico, social y político, ya que puede implicar una concepción pasiva de la vulnerabilidad, omitiendo los factores estructurales que generan y perpetúan dicha condición. Por ello, el uso del término grupos vulnerados se presenta como una alternativa más precisa y justa para describir esta realidad. El término grupos vulnerables sugiere que la vulnerabilidad es una característica inherente a estos grupos, como si fuese una condición natural o permanente. En contraste, grupos vulnerados enfatiza que esta situación es producto de estructuras sociales, económicas y políticas que generan desigualdades. De este modo, se reconoce que la vulnerabilidad no es innata, sino impuesta o facilitada por un entorno que reproduce exclusiones y barreras. Desde el enfoque de los derechos humanos, el uso de término grupos vulnerados subraya la existencia de procesos históricos y estructurales que afectan a ciertos sectores de la población. Esta denominación ayuda a visibilizar la vulnerabilidad no como una condición intrínseca, sino como consecuencia de acciones u omisiones por parte de actores sociales, estatales o privados que pueden ser corregidas mediante políticas públicas y mecanismos de protección. El lenguaje influye, claro, en la percepción de la realidad y en la forma en la que se diseñan e implementan las soluciones. Llamar grupos vulnerados a estas poblaciones permite un cambio de paradigma, pasando de una visión asistencialista a una de transformación social. Este cambio en la terminología refuerza la necesidad de generar políticas inclusivas y equitativas que aborden las causas estructurales de la vulnerabilidad. El término grupos vulnerados también permite un análisis interseccional de las desigualdades, ya que reconoce que la vulnerabilidad es el resultado de múltiples factores como el género, etnicidad, discapacidad, orientación sexual, nivel socioeconómico, entre otros. De esta manera, se evitan generalizaciones simplistas y se promueve una comprensión más profunda de los distintos mecanismos de exclusión. Conclusión. El término grupos vulnerables ha sido ampliamente utilizado para referirse a las personas o colectivos que enfrentan situaciones de desventaja o riesgo debido a factores como la pobreza, la discriminación o la exclusión social.
La propia Organización de las Naciones Unidas, como parte del objetivo de combatir la discriminación y las causas profundas de la desigualdad, enfoca sus esfuerzos en la atención a la garantía de los derechos de los grupos de personas que presentan una situación de vulnerabilidad, reconociendo a los mismos como grupos vulnerados. La palabra vulnerables tiende a centrarse en las características o debilidades de los individuos o colectivos afectados, implicando que la vulnerabilidad proviene de ellos mismos. Usar vulnerados hace énfasis en que la vulnerabilidad no es algo intrínseco a los grupos, es el resultado de situaciones de opresión, abuso, discriminación, malos gobiernos o políticas públicas injustas. Esto traslada la responsabilidad de la vulnerabilidad a las estructuras y acciones sociales que generan esas condiciones más que a las víctimas mismas. El término vulnerados también puede ayudar a cambiar la narrativa de la victimización a una más activa y de justicia social, enfocándose en las acciones y medidas necesarias para corregir las desigualdades. Reconoce que estos grupos han sido dañados o afectados por condiciones externas y no simplemente por ser débiles o más frágiles. Usar vulnerados resalta de manera más clara las injusticias sociales, económicas y políticas que los grupos han sufrido, permitiendo una mayor visibilidad de las necesidades, de reparaciones y de políticas inclusivas. Subraya que el daño ha sido hecho por la sociedad o por actores específicos, lo que invita a una reflexión y a la acción de cambio. Al utilizar el término vulnerados, se empodera a los individuos y colectivos afectados, al reconocer que la vulnerabilidad es algo impuesto desde afuera y no una característica inherente a su identidad o condición. Esto puede promover una visión más activa de lucha y superación en lugar de una concepción pasiva. El uso del término grupos vulnerados en lugar de grupos vulnerables no solo es un cambio semántico, sino una transformación en la materia de concebir y abordar la desigualdad. Este término reconoce la existencia de estructuras que generan vulnerabilidad y enfatiza la responsabilidad colectiva en su erradicación. Adoptarlo es un paso hacia un lenguaje más preciso y comprometido con la justicia y con los derechos humanos. Durante décadas, el neoliberalismo impuso un régimen de exclusión, despojo y desigualdad que dejó cicatrices profundas en el tejido social. Los llamados grupos vulnerados no fueron víctimas de una fragilidad innata, sino de un modelo económico que erosionó sus derechos, privatizó sus oportunidades y los confinó a la precariedad. Bajo este sistema, el acceso a la educación, la salud y el trabajo digno dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio, perpetuando un ciclo de injusticia que marcó generaciones enteras. No fueron vulnerables por naturaleza, fueron vulnerados por un modelo que en su afán de acumular riqueza sacrificó el bienestar de millones. El lenguaje es poder y reconocer esta realidad nos obliga a transformar la indignación en acción, la resistencia en justicia, porque quienes fueron vulnerados no necesitan caridad, sino reparación, dignidad y el derecho innegociable a un futuro distinto. Por lo anterior expuesto, compañeros y compañeras, fundamentado y motivado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente propuesta. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, texto propuesto, artículo 69, a más tardar en la tercera sesión del primer periodo de sesiones ordinarias, a propuesta de la Junta de Coordinación Política y mediante votación económica, la Asamblea aprobará, en todo caso,
el ejercicio constitucional e integración de las comisiones legislativas siguientes. Fracción 23ª para la atención de grupos vulnerados. Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, texto propuesto, artículo 13, inciso A, las facultades de las comisiones legislativas de manera enunciativa y no limitativa son las siguientes. La Comisión para la Atención de Grupos Vulnerados conocerá de los siguientes temas. Inciso A, los relacionados en el marco jurídico de los derechos de las personas con discapacidad, de los adultos mayores y de cualquier grupo vulnerado. B, sobre la cultura de atención a grupos vulnerados. 35ª, la Comisión de Familia y Desarrollo Humano conocerá de forma transversal de los temas, iniciativas y trabajos legislativos que se citan de manera enunciativa, mas no limitativa, relativos y relacionados a las familias y sus integrantes. Inciso C, el estudio acerca de temas de desarrollo de la familia y humano, el contacto permanente con las instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo integral de la familia y la asistencia de grupos vulnerados para conocer sus necesidades y así estar en aptitud de presentar proyectos que se tiendan a satisfacerlas. Inciso G, la normatividad, políticas, planes y programas de desarrollo humano, desarrollo social y asistencial para grupos vulnerados en el ámbito estatal. Inciso J, en temas relativos a la administración y procuración de justicia relacionados con violación a los derechos humanos de cualquier miembro de la familia, de personas que formen parte de los grupos vulnerados y personas en lo general. Transitorio. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, se abrogan las disposiciones normativas que contravengan lo dispuesto por el presente decreto y se fija un plazo de 120 días naturales para la armonización reglamentaria correspondiente. La gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de México, maestra Delfina Gómez Álvarez, hará publicar y cumplir la siguiente disposición. Israel Espínola López, diputado de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de México y presidente de la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables. Que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Se registra la iniciativa